Mi mamá ha intentado quitarme la vida 2 veces. Ella odia el hecho de que yo exista. Ella dice que mis abuelos fueron los que la obligaron a ella para que me tuviera. Yo no sé si fue buena idea haberle vuelto a creer a esa mujer, recibirla en mi casa, porque intentó hacerle daño a mi hija. Y ahí fue donde yo dije, ya no más. Yo sé que muchas personas en este mundo anhelan tener una mamá o que sus mamás estén vivas o decirle a Dios que tiene la mejor mamá del mundo. Agradecerle a Dios por eso. Yo no. Yo siento que mi mamá es el mismísimo demonio reencarnado en ese cuerpo de esa mujer. Cuando yo nací, mi abuela me cuenta que mi mamá, en la tina donde ella me bañaba, mi mamá me hundió y me estaba ahogando ahí yo recién nacida. Mi abuela se da cuenta, mi abuela me quita de los brazos de mi mamá, denuncian a mi mamá y me alejan de ella. Mi mamá va detenida por eso que ella había intentado hacer conmigo. Mi mamá sale como a los 8 años de la prisión, viene y busca a mi abuela, le dice que estaba arrepentida, yo ya estaba grande, que por favor la perdonaran, que quería estar conmigo, que ella me amaba. Y mi abuela la dejaba, mi abuela la recibió, mi abuela es una excelente mamá, ella sí es una madre de verdad. Y mi abuela la recibe y mi mamá viene a vivir con nosotros a la casa. Yo dormía siempre con mi abuela, siempre, siempre. Entonces, ¿quién no? A mí me dicen, ella es su mamá, esta mujer fue la que a usted pues le dio vida, ella empieza a ir a la escuela, ella iba y me recogía, y yo empiezo a tener ese sentimiento materno, y pues yo de vez en cuando me pasaba para la cama a dormir con ella, porque amaba a mi mamá. Pero resulta que una noche yo quedé muy profunda y yo sentía como si me tuvieran una almohada en la cara y yo estaba tratando de patalear y sé que era una almohada porque yo podía cogerlo con mis manos y yo logro tener como la mano que tenía la almohada y que me estaba ahogando y yo logro cogerla y empiezo a patear y volteé la cara como pude y empecé a gritar. Estaba la luz apagada, entonces la almohada como que vuela y mi mamá se hace así de lado y yo me paré asustada y prendí la luz y yo miraba y ella haciéndose así la dormía y yo salí corriendo y me fui para donde mi abuela y mi abuela, ¿qué pasó? Y yo le dije, abuela, yo tuve una pesadilla, pero fue algo muy real. Y le conté a mi abuela, le dije, yo toqué la almohada, toqué la mano. Entonces mi abuela echó a mi mamá de la casa, mi abuela le reclamó, mi abuela le dijo, yo sé que fue usted, porque es el segundo intento y es por la misma manera que usted lo quiere hacer. Se va de mi casa y no habían pruebas pues para denunciar a mi mamá, porque pues sí fuimos y pusimos la queja, pero lo que nos dijeron es, no hay pruebas, no se sabe si fue un sueño de ella, yo no tenía ninguna como marca de nada, no nos quisieron como creer. Entonces vuelven y el juez o el policía o lo que sea que le recibió la demanda a mi abuela, lo que le dijo fue, es culpa suya, señora, por haber recibido otra vez a esta mujer en la casa, ella tiene un antecedente, sáquela de la casa. Entonces mi abuela saca a mi mamá de la casa y yo seguí con mi abuela normal. El único que sí de vez en cuando pues iba y me veía y pasaba una mensualidad era mi papá. Entonces yo crezco y mi abuela fallece. Me voy a vivir con mi papá. Mi abuela le dice a mi papá que por favor me cuide, que hasta que yo ya no sea como consciente y responsable de mis mismos actos, hasta que yo no me valga por mí misma, no me entregue, no me suelte al mundo, porque mi mamá, la prioridad de mi mamá era como acabar conmigo. Entonces mi papá le dice que sí. Para mí fue muy triste, fue algo que marcó mi vida, la muerte de mi abuela, y te quedo viendo con mi papá, pues con él era una relación distante, pero sabía que existía. Cuando llegué a vivir con mi papá, hubieron choques, yo ya tenía una edad en la preadolescencia, hubieron muchos choques entre nosotros, entonces mi papá se le hizo fácil coger una noche una correa y golpearme. Y yo pues en esas aparece mi mamá de la nada y me voy a vivir con mi mamá. Ella me recibió con un abrazo, ella me decía que me quería mucho, que la perdonara, que yo lo que había tenido esa noche había sido una pesadilla, que ella jamás me había intentado a mí hacer daño, que lo que mi abuela me contó eran mentiras, que ella era primeriza, que ella no sabía cómo bañar un bebé, que yo me le había resbalado, lo de esa noche en la cama de mi mamá que había sido una pesadilla, y yo no sabía aún el antecedente por el que mi mamá estaba detenida, porque mi abuela nunca me lo contó. Mi abuela me lo contó ese día, después de lo que yo fui le conté a mi abuela de la almohada que yo había sentido en mi cara. Entonces yo me quedo viviendo con mi mamá. Bueno, ese es el punto. De ahí en adelante empieza
un proceso para mí muy fuerte, porque pues ambas teníamos diferentes formas de ver la vida. Yo estaba con una tristeza muy grande por la pérdida de mi abuela, estaba con la tristeza muy grande también de que mi papá me hubiera golpeado de la manera en que lo había hecho, y de saber que lo que me habían contado de mi mamá y de que yo siempre que ella me dio una habitación, yo le echaba candado a la habitación y ponía una silla porque me daba miedo que mi mamá de pronto me fuera a lastimar, en fin. Entonces mi proceso de desarrollo como que no iba muy bien, mi estado de ánimo no era el mejor y chocábamos también mucho con mi mamá. Después de todo eso, crezco, pienso yo que en mi afán de salir de mi mamá y de salir de esa familia que tenía, me novio y me voy a vivir con esta persona, quedo embarazada de esta persona, gracias a Dios, como en ese afán de salir de mi casa, me fue bien. Me fue bien en la búsqueda de mi libertad, por decirlo así, de ese ahogo que yo tenía. Encontré una buena persona y quedo embarazada de él y tenemos una hija. Mi mamá, aunque nosotras dos discutiéramos, aunque nosotras dos pues nos la lleváramos regular, siempre estuvo ahí. Pues nunca más me pudo como hacer algo porque yo trancaba la habitación, porque yo vivía con desconfianza con ella en muchas cosas, pero siempre estuvo ahí. Estuvo en mi proceso de noviazgo, estuvo en todo mi embarazo, me acompañó cuando fue a nacer mi bebé, aunque yo le conté a mi esposo los antecedentes de mi mamá, las dudas que habían con mi mamá, entonces que no dejara a mi bebé solo con ella. Entonces, pues ella siempre estuvo ahí, aunque nosotros estábamos prevenidos. Pero mi mamá poco a poco se iba ganando mi confianza. Entonces, cuando viene lo de mi bebé y eso, ella llega a vivir con nosotros a la casa. Ella tuvo un problema con la pareja con la que ella estaba, esa pareja la echó, terminó la relación con ella y ella llega a vivir a mi casa. Yo la recibí bien. Nosotros estábamos en la casa y mi hija ya tenía como 3 años cuando mi hija llega como ahogándose con una pepa de mamón que tenía. Mamón es una fruta y ella tenía esa pepa aquí atorada y yo decía, ¿qué pasó? Mi mamá le estaba dando mamón a la niña y yo le decía, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me decía, no sé, con una pepa. Entonces, bueno, yo como pude ayudé a mi hija. Mi mamá tal vez pensó que mi hija se iba a quedar ahí, porque cuando ella viene con mi hija para que yo la tome, mi hija ya estaba muy morada. Y ella tal vez pensó que mi hija ahí ya se me iba y yo le daba a mi hija y yo le empecé a hacer presión en esta parte y yo logro que mi hija saque como la pepa, le meto la mano, yo ayudé a mi hija muchísimo, yo tenía muchos nervios y salí corriendo con mi hija porque mi hija perdió el sentido, me fui para una clínica. Cuando llego a la clínica a mi hija logran estabilizarla, gracias a Dios, el doctor me dijo, no faltó nadita, unos segundos más que su hija tuviera ese objeto ahí atorado y la perdemos. Pero Dios es bueno, es maravilloso, en su infinita gracia, Él no me la quitó y mi hija logra recuperarse. Cuando mi hija me empieza a decir que la abuelita había sacado la pepa de mamón y se la había embutido con el dedo, yo no lo podía creer, yo decía, todo lo que me contó mi abuelita es verdad. Mi abuelita siempre me quiso proteger de ella y yo metí a esa mujer a mi casa. La denunciamos con la versión de mi hija y el antecedente que mi mamá tenía conmigo ya, mi mamá vuelve a la cárcel. Esta es la fecha que esa mujer está allá. Me dice que fue un accidente, que yo siempre la he juzgado mal, que nadie nos quiere ver felices, que por favor vuelva al lado de ella, que la visite, que la perdone, que yo sé que no fue un accidente. Yo le creo a mi hija. Yo prefiero quedarme sin mamá. Igual desde niña tuve que aprender a vivir sin mamá. Tuve mamá como en mi adolescencia nomás. Pero a mi hija la defiendo contra lo que sea y contra quien sea. Mi hija solo me tiene a mí y a su papá. Pero yo como mamá daría mi vida por ella si me tocara. Jamás se la quitaría como lo ha intentado hacer mi mamá conmigo y luego lo intentó hacer con mi hija. Yo no le doy gracias a Dios por mi mamá porque no es una buena mujer. Sé que Él hará justicia con ella y ella tiene que pagar por lo que hizo. Lo único que le agradezco a la vida, no a ella, fue haberme permitido nacer, porque aunque me hubiera dolido la vida que tuve, ahorita tengo una familia hermosa. Esa mujer no pudo robarme la felicidad, esa mujer no ha podido pagarme y no lo va a hacer. Por mí, que se pudra en la cárcel, que ya no me escriba más a pedirme perdón. El que perdona es Dios, yo no. Yo soy un humano normal como ella, que comete errores. Según ella, ¿no? Porque todos son errores, todos son equivocaciones. Yo la odio y deseo que nunca más me vuelva a escribir. El que perdona está arriba, no acá.